Empecemos con una cronología. Esta cronología se dividirá en varias épocas. Empecemos con la época clásica, esa que abarca desde el siglo V a.C. y termina hasta el 500 después de Cristo. ¿Y qué tiene de importante de esta época? Es en la que se desarrolló la cultura griega antigua y romana antigua. Y estos fueron los mayores exponentes de la arquitectura clásica en Europa, lo cual se ha representado a lo largo del video, que tienen sus características específicas y que representan cada parte de la cultura de estas mismas regiones. Y bueno, ¿qué nos importa entender la arquitectura clásica para entender la arquitectura dentro de la sociedad independiente hondureña? Pues bueno, de la arquitectura clásica viene otro concepto que es importante entender, que es el neoclásico. Entonces, ¿qué es el neoclásico? Es aquel periodo de la historia que data desde 1750 a 1890, sucesora del rococó y del barroco europeo. Bueno, entonces, ¿y qué es la arquitectura neoclásica? Es aquella reinterpretación que mantiene los pilares fundamentales de la arquitectura clásica y intenta adaptarlos a la época en la que se construye. O sea, que no solo es una copia de lo que se hizo en la época clásica, sino que también intentaba adaptarla a las necesidades actuales. Pero, ¿por qué surge el neoclásico? Por los franceses, principalmente por la Revolución Francesa, dada en 1789. ¿Y qué tiene que ver una revolución con la arquitectura? Pues bueno, las ideas de los ilustradores franceses que querían derrocar el viejo régimen tendían a que también se olvidaran sus tradiciones. ¿Cómo? Bueno, para eso tenemos que volver al término que había mencionado antes, el rococó y el barroco. ¿Y por qué? Porque estos son los estilos arquitectónicos que más representaban en los palacios monárquicos, tales como el Palacio de Versalles o el Palacio de Buckingham. Entonces, las ideas del neoclásico era volver a un estilo más purista en el que se pudieran olvidar de aquellas ideas extravagantes de los palacios franceses y no tener que ver nada con el viejo régimen. El neoclásico se adaptó en Latinoamérica, principalmente después de la independencia, y de esto es lo que hablaremos en el periodo republicano. La independencia centroamericana fue el proceso emancipador a través de la firma del Acta de Independencia de Centroamérica el 15 de septiembre de 1821 por parte de los países de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, en el cual rompen lazos con la corona española. En ese momento, Comayagua era la antigua capital de Honduras. En 1849, Juan Lindo, quien era presidente en ese entonces, emitió un decreto para realizar el traslado de la capital, aunque no fue ejecutado por problemas jurídicos. A través del siglo XVIII, Tegucigalpa fue sacando ventaja de Comayagua. Esto gracias a que se levantaron varios edificios importantes. Uno de estos era la Academia Literaria con nombre Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto. Finalmente, el 30 de octubre de 1880, el presidente Marco Aurelio Soto traslada por completo la capital de Comayagua al Tegucigalpa, acabando así con las disputas. Durante la colonia española, los miembros del clero eran quienes más poder tenían dentro de la región. Gracias a esto, en cada construcción se usaban los mismos principios arquitectónicos españoles. Un ejemplo de esto es la iglesia de San Juan Bautista en Ojojona, empezada a construir en 1803. Esta fue la última iglesia construida antes de que se iniciaran los decretos anticlericiales, los cuales buscaban disminuir el poder de los religiosos. En esta iglesia mantenían las dos torres de campanario, remataban la fachada con una forma triangular y usaban varios ornamentos. Luego de que este decreto fuera aprobado, se puede notar cómo los principios arquitectónicos cambian. Esto se puede observar en la iglesia del Carmen, también ubicada en Ojojona, pero construida en 1823. Esta tiene una ausencia de ornamentos, manteniendo una fachada lisa. En cuanto a la arquitectura militar, encontramos la fortaleza de San Cristóbal en Gracias Lempira. Esta fue edificada en el siglo XVII por los españoles. En 1850 fue mandada a reconstruir por orden de Juan Lindo, esto para evitar una posible invasión de Guatemala y El Salvador. Fue hasta 1864 que el presidente José María Medina inició la construcción del castillo San Cristóbal en memoria de su amigo. El muro perimetral de esta fortaleza tiene forma de estrella.
Cuenta con torreones de vigilancia y en el centro está el cuartel de mando. El presidente Marco Aurelio Soto creó un proyecto de identidad nacional en donde buscaba dejar de lado todo lo relacionado con la época colonial. Para la transformación de Tegucigalpa, se creó el cargo de arquitecto de gobierno para que se trabajara en las construcciones gubernamentales. Se nombró al arquitecto Emilio Montesi, un ciudadano italiano, para que se encargara de dar una imagen moderna a la capital con el estilo neoclásico. Algunas obras que desarrolló fue el Hospital General, el Mercado Los Dolores, el Cementerio General, el antiguo edificio del Banco de Honduras, el Mercado Comayagüela y el Paseo Guanacaste. Ahora bien, para que podamos considerar algo como arquitectura neoclásica, tiene que haber algunas características que se mantienen de la arquitectura clásica. Uno, por ejemplo, es el uso de columnas de órdenes griegos, dórico, jónico y corintio. Otro elemento que se mantiene en la arquitectura clásica es el uso de los frontones griegos, ya sea para sus puertas, sus ventanas, sus cubiertas o en toda la estructura. Como otro elemento también está el uso del arco de medio punto, el de origen romano. Este arco puede ser tanto peraltado como rebajado. También tenemos elementos como el uso de cúpulas para el remate final de la construcción, el uso de balaustradas, que es una sucesión de balaustres, o el uso de molduras para los bordes de la edificación. Devolviéndonos al tema original de los símbolos en el periodo republicano, hablaremos de tres edificaciones: el Teatro Manuel Bonilla, el antiguo Palacio Presidencial y el Palacio del Distrito Central. El Palacio del Distrito Central puede representarse como la mejor exponente del neoclásico en la arquitectura del poder en Honduras. ¿Por qué? Porque tal y como se puede ver, utiliza todos los elementos que se requieren, tal y como esas columnas de origen corintio, esas columnas de origen dórico, el uso de balaustradas para las escaleras, la integración de un patio interno que es de origen romano. En la fachada podemos encontrar otros elementos del neoclásico, el uso de balaustradas para los balcones de las ventanas, el uso de arcos de medio punto para puertas y ventanas, los mismos frontones para ventanas o las columnas de orden corintio. A pesar de que el antiguo Palacio Presidencial no es un estilo neogótico, mantiene esos elementos y símbolos que intentamos identificar del clásico dentro de la arquitectura del poder en Honduras. ¿Y cuáles son estos? Bueno, pueden ser el uso de la cúpula como remate principal, el uso de balaustradas tanto en su interior como para las ventanas exteriores, el uso de columnas tanto de orden corintio para el exterior como de orden jónico para el interior, o también el del parastilum romano, que es el patio interno. Para finalizar, el Teatro Manuel Bonilla da a representar bastante el neoclásico con su diseño original, el cual constaba de un frontón sostenido con columnas de orden dórico, y que este fue reemplazado en 1950, pero en su interior podemos encontrar ciertos de estos elementos como el uso de balaustradas, el uso de arcos de medio punto para las puertas, para las ventanas, o los usos de más columnas y molduras para la estructura interna. Al final concluimos que la firmeza del neoclásico de los elementos que hemos mencionado hasta ahora se debe gracias a los sistemas estructurales que se utilizaron para dar estas representaciones, tales como ya mencioné el arco de medio punto, las balaustradas o las columnas de órdenes dórico, jónico y corintio. Con la belleza podemos concluir que este tipo de arquitectura intentaba dar un stop a la extravagancia que daba el barroco y el rococó dentro de los palacios europeos, pero en que intentaba mantener esos elementos estéticos que daba la arquitectura clásica, tales como eran la decoración de los capiteles de las columnas de orden griego o las decoraciones en las molduras, tanto en los arcos de medio punto como en los frontones, aparte también de esos caracteres compositivos como el ritmo que daban el seguimiento de balaustres o el seguimiento de columnas. Su objetivo principal era satisfacer las necesidades gubernamentales, creando lugares con imágenes y formas que resaltaran y otorgaran una nueva imagen de poder. Esto, gracias a un nuevo estilo arquitectónico que demostrara el avance en el país.